Hay países que uno cree conocer porque los ha visitado, porque tiene familia allá, porque aparecen seguido en las noticias o porque simplemente son vecinos. La República Dominicana es uno de esos lugares. Millones de turistas la visitan cada año, es el destino más visitado de todo el Caribe, y sin embargo, la inmensa mayoría de quienes pisan sus playas no tienen idea de la cantidad de datos geográficos absolutamente extraordinarios que esconde este país. Hoy vamos a cambiar eso. 15 datos, 15 curiosidades geográficas completamente reales, completamente verificables, que van a hacer que veas este país con ojos completamente distintos. Prepárate. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. La República Dominicana alberga el punto más alto y el punto más bajo de todo el Caribe, y ambos están en el mismo país. El pico más alto es el Pico Duarte, con 3.098 metros sobre el nivel del mar. Es la cima más elevada de todas las Antillas, de todas las islas del Caribe. Pero en el mismo territorio, a menos de 100 kilómetros en línea recta, se encuentra el lago Enriquillo, que está ubicado a 40 metros por debajo del nivel del mar. No sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Eso hace del lago Enriquillo la depresión natural más profunda de toda la cuenca del Caribe y la tercera más baja de todo el hemisferio occidental, solo por detrás del Valle de la Muerte en California y la Laguna del Carbón en Argentina. Tener el punto más alto y el más bajo del Caribe en el mismo país es una rareza geográfica de primer orden. Número 2. El lago Enriquillo es un lago de agua salada en medio de tierra firme. Eso ya es extraño en sí mismo, pero la historia de cómo llegó a existir es todavía más fascinante. Hace miles de años, el lago era parte del océano. Los movimientos tectónicos de las placas del Caribe fueron elevando gradualmente la tierra que rodea esa zona, y el brazo marino quedó atrapado, aislado del océano, formando un lago. Con el paso de milenios, el agua se fue evaporando más de lo que entraba agua dulce, concentrando la sal. Hoy el lago Enriquillo tiene una salinidad mayor que la del mar Caribe, y en ese lago hipersalino, en ese ambiente extremo, viven cocodrilos americanos, uno de los pocos lugares del mundo donde los cocodrilos habitan en agua salada, iguanas rinocerontes y flamencos rosados, un ecosistema completamente único en el mundo. Número 3. La República Dominicana comparte la isla La Española con Haití, y esa isla es la segunda más grande del Caribe, con 76.192 kilómetros cuadrados. Solo Cuba, con 109.884 kilómetros cuadrados, es más grande. Pero lo que no mucha gente sabe es que esta isla fue la primera en el continente americano en recibir una colonia europea permanente. Cristóbal Colón llegó a La Española en diciembre de 1492 y fundó allí el primer asentamiento europeo en América. La Navidad, construido con los restos del barco Santa María que había naufragado. Aunque ese primer asentamiento fue destruido, la ciudad de Santo Domingo, fundada en 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, es hoy la ciudad capital más antigua de América, con más de 525 años de historia continua. La primera catedral del Nuevo Mundo, el primer hospital, la primera universidad. Todo en La Española. Número 4. La frontera entre la República Dominicana y Haití es una de las fronteras más visibles desde el espacio en todo el mundo. Y no por muros ni por construcciones artificiales, sino por una diferencia radical en la cobertura vegetal de los dos lados. El lado dominicano tiene una cobertura forestal que supera el 40% del territorio. El lado haitiano tiene menos del 2% de cobertura forestal, resultado de siglos de deforestación vinculados a la extrema pobreza, el uso de carbón vegetal como principal fuente de energía y diferentes políticas de manejo del territorio. Cuando los satélites toman imágenes del centro de La Española, la línea de la frontera aparece como una transición dramática, verde intenso al este, tierra árida y marrón al oeste. Una frontera dibujada no por el hombre, sino por las consecuencias de dos historias distintas sobre el mismo suelo. Número 5. La República Dominicana tiene 3 cordilleras montañosas principales que atraviesan el país de este a oeste. La cordillera septentrional al norte, la cordillera central en el medio, donde se encuentran los picos más altos, y la cordillera oriental al sur. Pero entre esas cordilleras hay valles fértiles que forman algunas de las zonas agrícolas más productivas del Caribe. El Valle del Cibao, ubicado entre la cordillera septentrional y la central, es considerado el granero del país y uno de los valles agrícolas más fértiles de toda América Central y el Caribe. Allí se producen arroz, tabaco, cacao y plátano en cantidades que abastecen al país y permiten exportaciones significativas. El tabaco dominicano del Cibao, especialmente el de la región de Santiago y Villa González,
Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo para la fabricación de puros. Número 6. La República Dominicana tiene dos penínsulas que le dan a su mapa una forma completamente característica. La península de Samaná al noreste y la península de Pedernales, también llamada Barahona, al suroeste. La península de Samaná es especialmente notable desde el punto de vista natural porque cada año, entre enero y marzo, miles de ballenas jorobadas del Atlántico Norte migran hacia las aguas cálidas de la bahía de Samaná para reproducirse. La bahía de Samaná es uno de los lugares de reproducción de ballenas jorobadas más importantes del mundo entero. En el punto más alto de su temporada, puede haber hasta 3.000 ballenas en esas aguas. Los tours de avistamiento de ballenas allí son considerados entre los mejores del mundo, superando en densidad de avistamientos a destinos mucho más famosos como las Azores o Islandia. Número 7. La República Dominicana es el mayor productor mundial del larimar, una piedra semipreciosa de un color azul único que no existe en ningún otro lugar del planeta. El larimar es una variedad de pectolita que solo se ha encontrado en una pequeña zona de la provincia de Barahona, en el suroeste del país. Su color va desde el blanco volcánico hasta azules intensos que recuerdan el mar Caribe, con patrones que semejan olas o nubes. Los geólogos creen que el larimar se formó hace millones de años como resultado de la actividad volcánica de la región. Fue redescubierto en los años 70 por un estadounidense y un dominicano, Miguel Méndez, quien le puso el nombre combinando el nombre de su hija Larisa con la palabra mar. Hoy el larimar es símbolo cultural dominicano y una de las gemas más reconocidas del Caribe. Número 8. La República Dominicana tiene una zona desértica real. El Parque Nacional Jaragua, en la península de Pedernales, es el área protegida más grande del país con 1.374 kilómetros cuadrados, y parte de su territorio tiene características de desierto semiárido, con cactus columnar, suelos rocosos y precipitaciones anuales menores a los 500 milímetros. Mucha gente tiene la imagen de República Dominicana como un país tropical verde y húmedo, y es cierto en gran parte de su territorio, pero la diversidad climática del país es extraordinaria. Tiene zonas de lluvia tropical que superan los 2.500 milímetros anuales, como la región de Jarabacoa y las laderas del Pico Duarte, y zonas áridas con menos de 500 milímetros al año, como Jaragua. Esa variedad en tan poco espacio es consecuencia directa del relieve montañoso que crea sombras orográficas, bloqueando la lluvia en ciertos valles. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 9. El río Artibonito, el más largo de la Española y de toda la cuenca del Caribe insular, nace en la República Dominicana y desemboca en Haití. Con 320 kilómetros de longitud, este río es la fuente de agua y sustento agrícola de millones de personas en ambos países. El hecho de que el río nazca en territorio dominicano y fluya hacia Haití ha sido fuente de tensiones diplomáticas durante décadas, especialmente en periodos de sequía. La gestión del agua en la Española es uno de los problemas ambientales y geopolíticos más delicados de la región. Adicionalmente, el río Ozama, que atraviesa Santo Domingo y desemboca en el Mar Caribe, fue durante la época colonial el principal acceso marítimo a la ciudad, y a sus orillas se construyeron algunos de los primeros edificios coloniales del Nuevo Mundo, incluyendo la Torre del Homenaje, aún en pie desde 1503. Número 10. La República Dominicana tiene más de 1.600 kilómetros de costa, bañada por dos mares completamente distintos. Al norte, el Océano Atlántico, con olas más intensas, aguas más profundas y temperatura ligeramente más fría. Al sur, el Mar Caribe, con aguas más calmadas, temperatura más alta y la famosa claridad turquesa que lo hace uno de los mares más fotogénicos del mundo. Esa diferencia entre las dos costas no es solo estética, genera microclimas distintos, fauna marina diferente y tipos de turismo distintos. La costa norte, especialmente en Cabarete, es uno de los mejores destinos del mundo para el kitesurf y el windsurf, gracias a los vientos alisios del Atlántico. La costa sur, especialmente en Bayahibe y el Parque Nacional del Este, es preferida por el buceo y el snorkel en aguas tranquilas y cristalinas. Número 11. La Isla Beata, ubicada frente a la costa sur de la República Dominicana, dentro del Parque Nacional Jaragua, es uno de los lugares del mundo con mayor densidad de iguanas del Caribe. La iguana rinoceronte, llamada así por los cuernos que tiene en el hocico, es una especie endémica de la Española, lo que significa que no existe en ningún otro lugar del mundo en estado salvaje. En la Isla Beata y en los cayos cercanos, estas iguanas han proliferado en relativa tranquilidad por la poca presencia humana. La República Dominicana tiene en total 36 especies de reptiles endémicas, es decir, que solo existen en su territorio. En materia de biodiversidad, el país es excepcionalmente rico para su tamaño,
con ecosistemas que van desde los arrecifes de coral hasta los bosques de pinos de altitud, pasando por manglares, lagunas costeras y selvas tropicales. Número 12. La capital, Santo Domingo, está construida sobre una meseta de roca caliza justo en la desembocadura del río Ozama. Esa roca caliza es la misma que forma gran parte del subsuelo del Caribe y que, al ser porosa, crea cuevas y sistemas subterráneos. En el subsuelo de la República Dominicana hay cientos de cuevas, muchas de ellas con ríos subterráneos, formaciones de estalactitas y estalagmitas, y pinturas rupestres de los taínos, el pueblo indígena original de La Española. La Cueva de las Maravillas, en San Pedro de Macorís, tiene más de 500 petroglifos y pictografías taínas, siendo uno de los yacimientos de arte rupestre más importantes del Caribe. El Parque Nacional del Este, en la península de Macao, también cuenta con sistemas de cuevas accesibles al público. La República Dominicana tiene literalmente historia escrita en sus rocas, debajo de sus pies. Número 13. La República Dominicana fue el primer lugar de América donde se plantó caña de azúcar. Los colonizadores españoles trajeron la planta desde las Islas Canarias alrededor del año 1501, y la primera plantación del Nuevo Mundo se estableció en La Española. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el azúcar fue el motor económico del Caribe y de gran parte del comercio atlántico, y todo empezó en suelo dominicano. Hoy en día el país sigue siendo un productor significativo de azúcar, aunque su economía se ha diversificado enormemente. La zona este del país, especialmente alrededor de La Romana y San Pedro de Macorís, sigue teniendo grandes plantaciones cañeras, y el ron dominicano, producido con la melaza de esa caña, es uno de los más reconocidos internacionalmente, con marcas que se exportan a más de 60 países. Número 14. La bahía de Neiva y la cuenca del lago Enriquillo están ubicadas sobre la falla geológica del Caribe, una de las zonas sísmicas más activas de la región. Esta falla separa la placa del Caribe de la placa norteamericana y corre en dirección este-oeste a través de La Española. El terremoto devastador que destruyó Haití en enero de 2010, con una magnitud de 7.0 y más de 200.000 muertos, se produjo precisamente en esta falla, cerca de Puerto Príncipe. La misma falla pasa por territorio dominicano. La ciudad de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad más grande del país, fue destruida casi completamente por un terremoto en 1842. La sismicidad es un factor geológico permanente en la vida de La Española, y la preparación ante desastres naturales es una preocupación constante de los gobiernos de ambos países que comparten la isla. Número 15. La República Dominicana tiene la autopista más antigua de América Latina y el Caribe que sigue en uso. La carretera Duarte, que conecta Santo Domingo con Santiago y el norte del país, fue construida en la era de Rafael Leónidas Trujillo entre las décadas de 1930 y 1940 y fue pionera en la infraestructura vial caribeña. Pero más allá de la infraestructura moderna, lo verdaderamente llamativo es la posición geográfica estratégica del país en el Caribe. Santo Domingo está ubicada casi exactamente en el centro geográfico del arco de islas que forma el Caribe insular, lo que históricamente la convirtió en el punto de redistribución y control de las rutas comerciales entre Europa, África y América durante la era colonial. Esa centralidad geográfica es una de las razones por las que La Española fue tan disputada entre las potencias europeas durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 15 datos, 15 dimensiones de un país que la mayoría cree conocer y que en realidad guarda capas de complejidad geográfica que pocos han explorado. Un país con el punto más alto y más bajo del Caribe, con un lago salado a 40 metros bajo el nivel del mar lleno de cocodrilos, con ballenas jorobadas llegando por miles cada invierno, con una piedra preciosa que solo existe en su suelo, con una frontera visible desde el espacio, con desiertos y selvas en el mismo territorio, con historia colonial escrita literalmente en las cuevas. La República Dominicana no es solo un destino de playa, es un laboratorio geográfico, histórico y natural de primer orden en el corazón del Caribe. Y eso, definitivamente, es mucho más que lo que cabe en una semana de resort. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.